Buenas tardes, guardianes de recuerdos. A nombre de Grupo Mausoleos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro taller de tanatología dedicado a todas las mamás a las que ya no están con nosotros, pero también con aquellas con las que seguimos compartiendo, pero que es necesario sanar el vínculo que existe, porque sin duda la relación con mamá es una de las más especiales que existen en este mundo, pero a veces también es una de las más complicadas. Decir adiós no significa olvidar. Superar el duelo por la partida de una mamá no significa dejar de recordar. A veces creemos y somos conscientes, a veces también inconscientes, de que si dejamos de sufrir por la ausencia de mamá, sería como si hubiéramos valorado o no valorado esa pérdida o ese comienzo de estar con ella. También a veces está muy lejano de esa realidad. Sanar significa que ella siempre vivirá con nosotros a través de su recuerdo, aceptando que su alma está con nosotros, trascendiendo y sobre todo vamos a poder superar el duelo. Y esto significa que gracias a las enseñanzas de mamá hemos podido salir adelante para continuar con nuestra vida. Esta tarde tenemos como invitadas a Coco Reveles, que es la directora del Centro Tanatológico de Chihuahua. Bienvenida, Coco. Muchas gracias, Ceci. También tenemos como invitada a Norma Graham. Les voy a platicar un poquito del currículum. Es psicóloga con especialidad en terapia de pareja. También tiene terapia en contención, en las constelaciones familiares, entre otras muchas más maestrías y sobre todo 40 años de experiencia. Bienvenidas y pues bueno, comenzamos. Coco, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer para mí estar en esta sesión y pues vamos a empezar a platicar sobre el tema. Sabemos que la pérdida de un ser querido es uno de los acontecimientos más estresantes de la vida. Y si hablamos de la pérdida de una mamá, pues entonces esto es mucho más complicado y más difícil. Por muy grandes que estemos, seamos adultos, seamos exitosos, tengamos hijos o no, o como ustedes se encuentran en este momento, si han perdido a una mamá, saben que esto es tan estresante que a veces es muy complicado poderlo manejar. Generalmente, en todas las culturas, pero más en nuestra cultura mexicana, pues la mamá se encuentra en un pedestal muy, muy, muy alto. Y obviamente tiene una razón de ser. Las mamás las ponemos en un lugar especial porque pues son las primeras, podríamos decir, la primera cara que vemos cuando nacemos, es la primera voz que escuchamos y además pues son esos brazos incondicionales que nos arropan durante toda la vida, así seamos chiquitos o ya estemos adultos, pues una mamá es una mamá. Entonces es algo que vale la pena analizar un poquito más a fondo. La mamá también nos ayuda a ir desarrollando estas relaciones interpersonales en un futuro. Nos ayuda a entender lo que es el amor incondicional y nos prepara de alguna manera con sus enseñanzas y con su ejemplo para muchísimas adversidades que vamos a ir teniendo en la vida. Entonces, aquí pues nos preguntaríamos, ¿cómo podemos vivir el duelo por la pérdida de una mamá? Pues como dijimos, es muy conflictivo, es muy difícil, pero se puede y se puede hacer muy bien. Lo primero que nosotros habitualmente trabajamos es el estar listos para decir esto sucedió, es decir, para aceptar la muerte de nuestro ser querido, en este caso de nuestra mamá. Esa es una de las tareas primordiales con las que nosotros iniciamos este proceso de duelo. Primero, pues es estar de acuerdo en que sucedió después de toda esta etapa de shock, de no entender lo que está pasando, pues nosotros nos centramos en esto. Obviamente el duelo pues lo va viviendo cada quien dependiendo de sus experiencias, dependiendo de lo que ha vivido y lo que se ha entrenado, por decirlo de alguna manera,
en este tipo de pérdidas, no de mamá, pero en pérdidas en general. Entonces, podremos decir en términos muy generales que el duelo tiene dos componentes. Uno, que es un componente interno, una parte interna que tiene que ver con nosotros mismos, que es cómo vivimos la ausencia. Cómo vivimos esta ausencia de una persona tan significativa para nosotros. Y aquí tiene que ver también saber manejar un poco mejor las emociones, que vamos a ver en un momentito. Y también podemos hablar de que tenemos otra fase, otro aspecto que es el interpersonal. Es decir, cómo nos vamos a ir relacionando con las demás personas para irnos adaptando a esta continuidad, darle continuidad a nuestra vida, porque la realidad es que nosotros seguimos aquí y lo que tenemos que hacer es irnos adaptando a esta nueva realidad. Obviamente es diferente, no puede ser igual, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a hacer durante el duelo, adaptarnos. Bueno, cada uno lo vive a su manera, lo vive con sus tiempos y es correcto. Esto también vale la pena tomar en cuenta, porque incluso cuando son varios hijos que pierden a la misma mamá, pues cada uno tiene que elaborar su duelo en sus tiempos, a su manera, a su ritmo, sin poder comparar uno de los otros. Entonces el duelo pues es un proceso que es totalmente dinámico, ¿sí? Una de las primeras recomendaciones que hacemos nosotros después de aceptar esta realidad de la pérdida, yo sé que es muy complicado, muy doloroso, pero lo que hacemos es tratar de ir integrando nosotros mismos y integrándonos a las demás situaciones, con las demás personas. Hay que entender que la muerte es parte de la vida. Y claro que sería maravilloso el que nosotros desde antes de perder a una mamá pudiéramos ir aprendiendo, entendiendo lo que significa la muerte. Eso sería maravilloso, aunque no significa que el entenderlo y el irnos preparando no sea igualmente doloroso. Eso no lo vamos a poder evitar. Otra cosa que nosotros habitualmente recomendamos también es aprender a adaptarnos a esta vida sin ella, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque es muy complicado. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomar estas experiencias que tuvimos cuando ella vivía y adaptarlas a lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, la mamá físicamente ya no va a estar con nosotros, ya no está. Sin embargo, nos quedan otras dimensiones que sí podemos tomar, que sí podemos incorporar, como son los recuerdos, incluso su legado. Es muy importante el legado que nos dejan las personas importantes en nuestra vida cuando se van, porque eso va a permanecer siempre en nuestro corazón y en nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros perdemos a un ser tan importante, lo que debemos de entender es que no siempre queremos decir adiós. Es decir, no siempre estamos preparados para decir en este momento adiós y darle la vuelta a la hoja. Lo tenemos que hacer, pero de una manera paulatina y una forma que se nos hace un poco más fácil de ir trabajando, pues es ir incorporando el legado de nuestra mamá en nuestra vida cotidiana. O sea, físicamente ya lo entendimos que no está, pero sí podemos en algún momento decir, bueno, en el momento en que tenga alguna preocupación o tenga alguna dificultad en la vida, igual y pudiera pensar, ¿qué haría mi mamá? ¿O qué me diría mi mamá? ¿Sí? Y de eso, pues fácilmente podemos irlo incorporando. ¿Cuál es la idea o cuál es el resultado de esto? Es que sí le vamos a decir adiós, pero en esta forma física. Y le vamos a decir, a dar la bienvenida a otra forma mucho más espiritual en la que podemos estar con ella el resto de nuestras vidas. Entonces, esta herencia que nos deja nuestra mamá, pues va a estar con nosotros siempre, 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 de una manera diferente, obviamente, de una manera simbólica. Recordemos que su legado no desaparece, nunca va a desaparecer y eso depende más de nosotros. Entonces, bueno, siempre
estamos hablando ahorita de cuando la mamá no está con nosotros ya, porque haya fallecido, ya no se encuentre físicamente. Pero como decía al inicio Ceci, también es importante pensar que puede ser que nuestra mamá no haya fallecido, pero que haya alguna relación ahí que no esté dándose como nos gustaría. Creo que es el momento en el que tenemos que trabajarla. Por supuesto que hay personas que nos pueden ayudar, personas profesionistas, profesionales en este tipo de cosas que nos pueden ayudar a sanar esa relación. Porque no vamos a esperar a que falte nuestra mamá para empezar a hacer este recuento de las cosas buenas y las malas también, por supuesto, y empezar a buscar un legado, una herencia. Tenemos que saldarlo desde ahorita. Eso no nos asegura que no haya dolor, como dije antes, pero sí creo que nos va a dejar un mejor sabor de boca. Porque también hay que recordar que cuando la relación no es buena con la mamá y la mamá fallece, pues además de todo estamos perdiendo una oportunidad de tener una mamá que nos deje ciertas enseñanzas. Entonces podemos trabajarlo desde antes. Y aprovechando esto, pues vamos a pensar también que cuando perdemos a un ser querido, pues tenemos no solamente la pérdida de ese ser querido, en este caso de nuestra mamá, sino tenemos varias pérdidas que son pérdidas colaterales, como micropérdidas, podríamos decir, y que también vale la pena que nos hagamos conscientes de ellas. Por ejemplo, pierdo a mi mamá, pero no solamente pierdo a una mamá, es decir, no solamente la persona que me dio la vida, también es posible que pierda a una confidente, ¿sí? Tal vez pierda a una amiga, que bueno, no necesariamente tiene que ser como mis otras amigas, pero sí es una persona muy cercana a la que yo le podía compartir algunas cosas importantes de mi vida y que a lo mejor sus consejos eran sumamente importantes para mí. Entonces pierdo a una confidente, tal vez pierdo a mi compañera de viajes, tal vez pierdo ese abrazo incondicional, esa persona que siempre estaba para mí en el momento que yo la necesitara, independientemente de todo lo demás. Y así como esto, pues cada quien tendrá sus micropérdidas alrededor de esta pérdida de la figura materna. Y creo que es importante hacernos conscientes de esto y aceptarlo, porque si no lo pensamos, si no lo hacemos consciente, esto se va perdiendo y es más difícil de ir elaborando el duelo. Elaborar el duelo y finalmente llegar a una resolución, podríamos decir, pues no es tarea fácil, puede llevarnos muchísimo tiempo, tenemos que tener paciencia y obviamente para poder resolver esto y darle la bienvenida a nuestra nueva forma de vida, pues tenemos que aceptar todo lo que nos está pasando, aceptar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Recordemos que estas emociones se presentan como una manera de ir amortiguando este golpe tan difícil, pero tenemos que aceptarlo. A nadie nos gusta tener dolor, a nadie nos gusta estar enojados, pero tenemos que hacerlo, tenemos que aceptarlo, darnos permiso en momentos de estar muy, muy tristes, darnos permiso también de estar enojados a lo mejor con la persona que se fue, que eso es muy común, incluso hasta con Dios podemos estar enojados. Todo esto es temporal y tenemos, digamos que tocar fondo para poder entonces empezar a sanar, porque si no lo hacemos, los duelos se complican y entonces sí, vamos a necesitar de todas a todas una ayuda profesional, un terapeuta que nos vaya guiando cómo salir de esto. Entonces, pues lo ideal sería hacernos cargo de nuestras emociones, no solo la tristeza, dije tristeza y dije enojo, pero también la alegría, porque a veces creemos que porque estamos en duelo no tenemos ese permiso de estar contentos y hasta culpables nos podemos sentir. Entonces yo creo que aquí hay que estar conscientes de nuestras emociones. Las emociones muchas veces nos llevan a pensamientos y de ahí a actuaciones. No está mal tener pensamientos a lo mejor a veces muy tristes o un poco difíciles de procesar, pero necesitamos hacerlo, necesitamos hacernos cargo de todo eso. Entonces, el hecho de estar preparados
creo que nos dan muchísima, muchísima ventaja. Nos permite elaborar un duelo sano. De hecho, todos los duelos son normales, son buenos, son sanos, pero sí tenemos que tener cierta permisividad nosotros mismos para con nosotros. No debemos de ser tan duros, porque a veces somos muy complacientes con las demás personas, somos compasivos incluso, pero con nosotros somos muy duros. Entonces tenemos que darnos permiso de sentirnos mal si es que tenemos un duelo, y más en este caso por la pérdida de nuestra mamá. Entonces, pues yo sé que no es fácil, yo sé que tenemos que vivir el dolor, tenemos que aceptar esa pérdida y además de todo, trabajar nuestras emociones y adaptarnos a esta nueva forma de vivir. Si nos ponemos a pensar en todo esto, pues es una carga enorme, pero poco a poquito podemos ir trabajando cada una de estas cosas para cambiar nuestra forma de vivir, tener a nuestra mamá cerca de nosotros de manera simbólica, aprender a reconstruir y a resignificar nuestra vida. Finalmente, pues esto es mi responsabilidad y mi decisión salir adelante. Y si tenemos esa convicción, que generalmente la tenemos, a nadie le gusta vivir con tristeza y dolor toda la vida. Entonces, si las tenemos, yo creo que hay que aprovechar esta sensación y comenzar a vivir nuestro duelo. Y al mismo tiempo, bueno, pues aprovechar todas las enseñanzas que nos pueda dejar y aprovechar esto para vivir la vida. Porque al final de cuentas, pues nosotros también vamos a perder la vida y habrá otras personas que se queden con nosotros. Y sería maravilloso que se quedaran con esta sensación de haber aprovechado el tiempo. Entonces, bueno, pues con eso yo terminaría de dar una semblanza muy, muy general acerca de la pérdida de la mamá. Gracias, Coco. Vaya, este tema es un tema bastante largo, extenso de poder sacar un poco más, ¿verdad? Pero bueno, ahora tenemos un poquito de tiempo, pero me gustaría resaltar algo que comentaste, Coco. El duelo es un acontecimiento muy estresante y sobre todo una frase que dijiste me gustó mucho, una mamá siempre es una mamá. Por ello, creo que es importante que veamos esta parte de cómo lo vamos a trabajar, cómo vamos a dar esa despedida, ¿verdad? De qué manera podemos decir ese adiós y no un adiós definitivo, como lo comentaba, sino de una forma simbólica que ellas estén con nosotros. Entonces, para ello, pues tenemos a Norma que nos va a ayudar un poquito ahí con un ejercicio para que podamos hacer esta conexión entre lo que tú nos platicas y algo más vivencial. Gracias, Coco. Gracias, Ceci. Gracias, Norma. Antes que nada, agradecerles que nos permitan llegar a su casa y que nos permitan entrar a su corazón. Creo que tanto Ceci como Coco han puntualizado mucho lo profundo que puede ser la pérdida, y yo diría en vida o en la muerte, de la relación materna. Desde mi entender, yo les diría, no hay ninguna relación tan trascendente en la vida de ningún ser humano. ¿Por qué? Porque de ahí nos llegó la vida, de ahí aprendimos a confiar, de ahí tomamos lo que es aprender a estar en este mundo, es la primera conexión con la tierra. Por eso le llaman la madre tierra, ¿no? Pero algo que quisiera también compartirles, que también lo decía Coco, ninguna relación es fácil, ninguna. Y si hay alguna relación tan significativa, por ello no puede ser simple. Y algo que creo que nos ayuda mucho a entender y suavizar la pérdida de nuestra figura materna es el entender que si bien mamá fue la correcta, fue la adecuada para nosotros, o lo sigue siendo para quienes todavía la tengan en presencia, también es cierto que no es perfecta. Y a veces la mente nos mete en vericuetos de creer que porque me dio la vida, porque a mí me significa todo esto, mamá fue perfecta. Ni ella lo fue, ni yo tampoco lo soy. Y entonces cuando queremos soltar para poder seguir fluyendo con su amor y sus bendiciones,
nos topamos con que tu cabeza y tu corazón hace revuelcos que no nos permiten seguir viviendo en paz y en tranquilidad y de veras recibir los beneficios y las bendiciones. Entonces les voy a pedir si están de acuerdo con esto, porque vamos a intentar tocar corazones. Necesitan a la mano, si pueden para ustedes mejor, un papel y una pluma o un lápiz. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los vamos a invitar a que hagamos algo que tiene que ver con de veras conectar con parte de este duelo, de este dolor, y que a veces esta es la parte que más trabajo nos da a soltar. Entonces les voy a pedir a todos, desde el lugar donde estén, que simplemente para poder estar más presentes, pongan atención en su respiración. Este es un privilegio que tenemos los seres humanos. Podemos dirigir la atención a donde nosotros queramos. Entonces, para poder conectar con su corazón, les voy a pedir que inhalen profundo, lleven su aire a su bajo vientre y lento, suave y generoso lo suelten por la boca. Inhalamos y soltamos con suavidad. Al mismo tiempo que empezamos a sentir cierta relajación y flexibilidad en el cuerpo. Vuelvo a inhalar y suelto despacio, lento y generoso. Y ahora sí les voy a pedir que se den la oportunidad de poder tomar una hoja y podamos empezar a escribir. Vamos a trabajar 3 temas sustantivos. El primero es difícil, pero ahorita lo decía Coco. El amor fluye independientemente de los conflictos que puede haber. Pero si los podemos tocar y mirar, podemos ir soltando con más suavidad y poder aceptar la realidad y el amor que vivimos en vida con nuestros seres queridos, especialmente con mamá. Entonces les voy a pedir que vamos a darnos 2 minutos para hacer la siguiente reflexión y yo les diría que se den permiso de escribirla. Les voy a pedir que conecten con esta parte de estos resentimientos, enojos, molestias, dolor, por lo que mamá hizo o no hizo. Porque a veces nos dolió que nos comparara con el hermano, porque a veces tenía que trabajar y la extrañábamos y sentíamos la soledad y el abandono, porque a veces a lo mejor no tenía la paciencia y nos llegó a gritar, por toda una serie de situaciones que cada uno lo sabe. Esto no lo vamos a compartir con los demás, solo dense permiso de poderlo escribir. Suéltenlo, se van a liberar, déjenlo salir. Si es enojo, tristeza, dolor, lo que sea que exista ahí. I felt the wind blow, whispering me. I have seen the tears fall, and I watch the rain. And how could I say there is no God when all around creation calls a singing bird, a mighty tree, a vast expanse of open sea. Seguramente para algunos no fue fácil, para otros a lo mejor les faltó tiempo y está bien. La intención es que
aprendamos a hacer esto, y si el tiempo no fue suficiente, porque tenemos tiempos limitados, les invitaríamos a que después lo completen en un momento en donde puedan estar con ustedes mismos y mismas. El siguiente punto a tratar sería, igualmente difícil es conectar con mis resentimientos, pero seguramente también traemos culpas. Nuestro pensar y nuestro sentir a veces nos lleva a creer que yo pude haber hecho más, no hice lo suficiente, me arrepiento de cosas que dije, de tiempos que no compartimos, y la culpa también me atora para poder fluir en el amor con mamá. Entonces, date permiso de reconocer desde tu corazón, desde tu humildad, cuáles son las cosas por las cuales te gustaría decirle a mamá un lo siento, para que puedas de veras liberar esta parte que te atora, y date permiso de escribirlo. Vamos a darnos de nuevo 2 minutos para que reconozcas con mucha humildad y sencillez qué te hubiera gustado, por qué cosas te gustaría pedirle un lo siento a mamá. Gazing at a bird in flight, soaring through the air, lying down beneath the stars. I feel your presence there. I love to stand at your ocean shore and feel the thundering breakers roar. To walk through golden fields of rain, beneath endless blue horizons spray. Igualmente, seguramente todavía podríamos agregar algo más a la lista. Detrás de todo esto, la invitación es asumir y aceptar que lo que hubo fue lo correcto. Y nos toca ahora aceptar que mamá hizo lo que pudo con lo que tenía, y que nosotros también como hijos hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Y nos falta un tercer punto que te invitamos que ahora conectes y escribas. El profundo agradecimiento por todas las bendiciones que mamá te dio en vida o que te sigue dando aún en la vida. Permítete conectar con esa sensibilidad de decir, sí, ha sido una bendición vivir lo que hemos vivido. Y escríbelo, agradécele a mamá todo esto. Into a river, water in the earth, fragrance of the rose in bloom, a newborn's cry at birth. How could I say there is no God when all around creation calls? A singing bird, a mighty tree, the vast expanse of open sea. I understand that ocean shore and feel the thundering breakers roar. To walk through golden fields of rain, beneath endless horizons spray. Si te diste permiso, reconócete este esfuerzo.
Y antes de terminar, quisiéramos también invitarte a hacer algo que puede ser muy útil para ti, que tiene que ver con movimientos del alma, porque de ahí venimos. El alma nos llega a través de nuestra madre. Entonces te pido que si es correcto para ti, te des la oportunidad de cerrar tus ojos un momento. Y como sea correcto para ti también, imagínate a mamá en el lugar donde ella ya está en paz, donde ella está bien. No sé si te la imagines rodeada de ángeles o te imaginas a los abuelos atrás de ella, a todos tus ancestros. Pero poniendo tu mano en el corazón, permítete decirle ahora, y si lo puedes hacer en voz alta, dilo, gracias. Gracias porque la vida me llegó a través de ti. Gracias por lo bueno y lo malo. Y tomo la vida con fuerza. Y estés donde estés, dame tus bendiciones y permíteme seguir en la vida, disfrutando en tu nombre. Mírame con buenos ojos. Si retomo la alegría de vivir y lo hago para ti y por ti. Y me quedo en esta vida para seguir viviendo y trascendiendo a través de esta historia que tú me regalaste y que seguramente hoy ya lo hago a mis hijos o algún día lo podré hacer. Y solo inclina tu cabeza, honra su historia y agradece desde el alma. Y solo ya para terminar, te invito a que de nuevo vuelvas a respirar profundo, vuelve a sentir toda la energía, todo ese amor que fluyó a través de ti, en tu cuerpo, en todas las células de la fuerza de mamá, porque de ahí nos viene la fuerza y la energía. Tómala, deja que tu parte sabia la acomode. Y respiras profundo y despacio, ves soltando el aire con mucha generosidad. Y ahora sí, si están listos, podemos escuchar comentarios o algunas dudas que puedan tener para que nos puedan ayudar a saber cómo vivieron esta experiencia compartida con ustedes. ¿Listo, Ceci? Gracias, Norma. Sabemos que es un tema muy sensible. Fue un ejercicio bastante profundo. Creo que bastantes personas en nuestra audiencia pudimos o llegamos a lograr darnos ese permiso de hacer este ejercicio y sanar un poco de lo que podamos traer. Vamos revisando si alguien en la audiencia tiene alguna duda, alguna pregunta o comentario sobre la dinámica, sobre el tema. Vamos a revisarlo. Denme un segundo para que vayamos viendo si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué sueño tanto a mi mamá? Coco, Norma, ¿me ayudan a responderla? Como quieras, Coco. Yo creo que tú eres la indicada, Norma. Tú eres la psicóloga, tú eres la que sabe. Y creo que va a estar muy padre que tú nos compartas aquí la respuesta. Yo creo que no hay verdades absolutas, pero me parece que es una manera, como lo decías tú ahorita, Coco, ¿no? De seguirla teniendo en vida. Y yo diría, gracias por compartir esto, pero yo diría, yo conectaría cuál es el sentimiento que acompaña a estos sueños. Si hubiera un sentimiento encontrado, yo diría, bueno, a lo mejor hay que revisarlo. Si te genera un sentimiento de paz, de bienestar, tómalo como un regalo de la vida. Solo cuando hay inquietud en el sueño es que hay algo que el inconsciente nos está diciendo que necesitamos revisar de nuevo. Y sí, es una relación muy profunda, muy fuerte,
y sí creo que la más significativa en la vida. Sí. Otra Muchas pregunta. Gracias, Norma. Tenemos otra pregunta. Si me deja de doler su partida, ¿es porque la estoy olvidando? Ok, bueno, pues ahí sí me gustaría, pues darles un poco de mi experiencia. La idea de ir elaborando el duelo es precisamente irnos adaptando a nuestra nueva forma de vida. El hecho que nos empiece a dejar de doler, no significa olvido. De hecho, el dolor en sí, creo que nunca se termina de quitar. Lo que hacemos es que lo adaptamos a nuestra vida y nos deja de ser tan caótico y tan importante como lo era al principio. Entonces, de ninguna manera es olvidar. Yo no creo que alguien olvide, más bien ha adaptado muy bien esta pérdida y eso es lo que sucede. Entonces yo diría, si esto te está sucediendo, es que tu duelo me parece que va por buen camino, claro, sin saber detalles ni nada, ¿no? En términos generales. Además, lo que queremos nunca es olvidar, ¿eh? O sea, nuestros seres queridos, al revés. Muchas personas de repente dicen, no, es que ya olvida esto, te hace mucho daño, etcétera, ¿no? Y yo digo, no, no hay que olvidar. Lo que tenemos es que recordarlo siempre, pero ir manejando nuestras emociones para que no nos interfieran realmente con la vida, ¿sí? Con nuestra nueva vida. Entonces, yo creo que estaría muy bien. No creo que se olvidar. Excelente, Coco. También tenemos por aquí, Carla de la Vega nos comenta, yo quisiera que me dijeran cómo hacerle para tener la seguridad de que nuestros seres queridos que ya partieron en realidad están en un mejor lugar. Wow. Wow. Ajá. Wow. A mí me parece que tiene varias aristas esta pregunta. Primero, yo creo que hay una parte que se llama fe, en donde desde algún lugar sabemos que si existe un Dios es porque lo que sigue es mejor, por un lado. Y yo le preguntaría a Carla y le diría, esta pregunta surge desde un lugar de la duda. Yo te invitaría, Carla, a conectar con tu sabiduría interior, donde parte la confianza en la vida, en decir, seguramente sí están en un mejor lugar o están en un buen lugar. Pero la experiencia nos dice, Elizabeth Kubler lo reporta, que la gente que vivió el proceso de muerte, al final, al menos quienes iban y podían volver, siempre veían una luz que jalaba, pero jalaba en una sensación llena de paz. Entonces yo sí le diría a Carla, sí puede confiar en eso. Sí. Gracias, Norma. También tenemos Mayra Luna, nos comenta, yo perdí a mis padres, a su papá lo perdió el día 1 de abril de este año, del 21, y a su mamá el 22 del mismo mes. Entonces nos comenta, quisiera saber si ellos están juntos. Yo aún tengo mucho dolor, tengo mucho coraje con Dios y con ellos porque me dejaron. Bueno, yo creo que lo que nos acaba de decir Norma ahorita aplicaría también en esta pregunta. Creo que lo que nos comentó le quedaría perfecto también para Mayra, para que empiece a trabajar este pensamiento. Y coincido con Norma. Yo no tengo la certeza, nadie lo tenemos, pero casi estoy segurísima de que están en un mejor lugar y seguramente están juntos. Pero lo que sí quisiera destacar es esto que dice, que tiene mucho coraje con Dios y con ellos porque la dejaron. Yo creo que eso es parte del duelo. No nos debemos de preocupar mucho por este sentimiento, por esta ira que tenemos hacia Dios y hacia nuestros padres. Es parte de irlo acomodando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar que tenemos ese coraje, empezar a pensarlo, a darle vueltas, no sé, a irlo como acomodando. Y yo creo que poco a poquito lo vamos a acomodar de una buena manera. El hecho de estar enojados con Dios no significa que ya perdemos esta relación o que nos vamos a volver ateos o alguna cosa así. De ninguna manera, ¿eh? Hay que relajarnos, no pasa nada.
es parte precisamente de ir elaborando un duelo. Y a mí me gustaría Gracias. ver, como este ejercicio que hicimos de sacar el coraje. Mayra, permítete escribirlo. Hay un efecto sanador cuando uno lo escribe. Hazlo sin juicio, solo déjalo fluir. Y la otra que yo te invitaría, Mayra, es que normalmente yo descubro que detrás de eso puede haber otras creencias que habría que revisar. Chécate qué creencias están atorando el que te permitas dejar ir y soltar. Seguramente hay algo ahí en tu manera de mirar desde el automático que te está confundiendo y te está metiendo en esta sensación de no estoy lista para dejarlos ir. Okay. Totalmente de acuerdo, Norma. Gracias. También tenemos un comentario de Anita Contreras. A mí me duele mucho la partida de mi hermana porque no puedo despedirme de ella. Éramos muy unidas. Yo le diría a Anita que lo puede hacer todavía. O sea, puedes, este último ejercicio que hicimos de mírala donde la veas y de veras dile todo lo que quedó pendiente. Dile si hubo resentimientos, dile si hubo culpas y agradécele que haya sido tu hermana todo este tiempo. Y también dile que la vas a extrañar un mucho. Iba a decir otra cosa, pero un mucho, está bien, suficiente. Ajá. Sí, creo que eso es, a veces es común que suceda, incluso en las personas que cuidan a una persona enferma. A veces puede suceder, ¿no? Que están todo el tiempo con ellas y se mueven un momentito en ir al baño, casi, casi, la persona fallece y dicen, es que no me pude despedir. Yo creo que hay maneras, como nos dice Norma y como ahorita nos enseñó una forma muy, muy padre de ir conectando, y tenemos que aceptar que no siempre vamos a estar en el lugar preciso cuando nuestros seres queridos se vayan, pero tenemos otras maneras de irlo acomodando. Tenemos un comentario, una opinión aquí de Carmen Gómez. Nos dice, gracias por este tema. Lo que a mí me ayudó es agarrarme de la mano de Dios. Eso me dio paz en mi corazón. Qué bueno, siempre es bueno tener recursos y existen diferentes recursos que podemos, de los que podemos echar mano. Casi siempre pensamos de primera instancia en nuestra familia, pero obviamente cada quien, ¿no? Cada quien tiene de dónde tomarse. No estamos solos en esto, no estamos solos. Entonces, qué padre que fue de la mano de Dios. A quienes les funciona, hay quienes piensan de otra manera, pero qué bueno. Lo importante es siempre tener estas redes, localizarlas porque las tenemos. Es ver cuáles son nuestras redes de apoyo y tomarnos de ellas. Excelente. Pues yo creo que aquí tenemos otro comentario. Cecilia Salinas nos menciona, mi mamá falleció hace 7 meses, tenía Parkinson y Alzheimer y perdió todas sus capacidades, solo conservó la de dar amor y me cuesta mucho superarlo porque cuando la recuerdo siento que me necesita. ¿Qué puedo hacer? Te digo lo que pienso, Ceci. No a ti, Ceci, a Ceci Salinas. Sí. Ya que hablando de esta fe y confianza, mamá está en el lugar correcto. Yo creo que si mamá pudiera comunicarse contigo ahorita, te diría que ya no te necesita, que ya hiciste en vida lo que pudiste hacer por ella. Seguramente su historia fue difícil y también lo fue para ti. Pero yo creo que en vida se dieron lo que pudieron, Ceci, y eso reconocerlo en tu corazón. Y yo te invitaría a que le preguntes a tu parte sabia y te va a contestar que ella está bien, que ahora lo que creo que sí toca es que te cuides a ti y que hagas por ti lo que tú necesitas y que mamá seguramente desde el cielo quisiera que lo hicieras ahora también. Claro, esta es la parte donde hay que honrar su legado. Vamos a honrar esta parte que vivimos, esta parte que recordamos
de nuestra mamá y lo que nos dejó. Que eso, como les dije al principio, no se va. Eso sigue con nosotros toda nuestra vida. Completamente de acuerdo, Coco, Norma. Les agradecemos mucho esta participación. Creo que ha sido un tema bastante sensible, con muchísimo que decir. Sin embargo, pues vaya, el tiempo se nos cortó un poco, pero bueno, tenemos otra preguntita y otro comentario antes de irnos. Marlene Rocha menciona, mi mamá murió hace 2 años y no puedo entrar a la casa de mi mamá, se me hace muy difícil. Nos regaló poquita información porque habría que ver qué siente, qué es lo que te detiene. Pero yo te diría, una manera que ahorita se me está ocurriendo es, Marlene, toma a alguien de toda tu confianza, alguien que sabes que te da fuerza. Yo te invitaría como, tómalo de la mano, pídele a que te acompañe y que te des permiso, como le decías hace ratito Coco, ¿no? Déjate fluir con lo que hay. Déjate sentir, escribe, llora, grita, patalea, lo que sea que tengas que hacer. Pero me parece que lo que está pasando es que no te estás dando permiso de sentir lo que toca. Y me parece que a veces creemos que no podemos con lo que hay. Pero sí podemos, Marlene. Date permiso y hazlo. Nos amplió un poquito, Norma, comentándonos que Okay. no puede hacerse esa idea. Hay una frase y un libro que recomiendo mucho que se llama Amar lo que es. Y cuando leo no puedo hacerme a la idea de no verla, yo te diría, Marlene, es solo una idea. Las ideas no son las realidades. Uno de los dolores del alma de nosotros los seres humanos es que creemos que somos lo que pensamos. Y yo te diría, Marlene, es solo una idea, ¿sí? Pero la realidad seguramente ya te está enseñando que sí puedes. Yo te cuestionaría y diría, ¿realmente no puedes vivir sin verla? Por un lado. Y la otra, yo te diría, puedes seguirla viendo desde otro lugar. Desde la sabiduría de tu alma, mamá siempre va a estar contigo. Y cada vez que tú desees y puedas, ella la puedes escuchar, la puedes sentir, la puedes imaginar y ver. Porque esa es la grandeza del amor materno. Que aún vivos o muertos, mamá sigue ahí. Sí, yo añadiría ahí que pues hay también que darnos tiempo. No te presiones para lograrlo en un momento. Vete poco a poquito, como te dice Norma, velo intentando, ve haciendo lo que tú puedas ir haciendo, pero no pienses que esto va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí? No te presiones, date permiso de sentirte mal. Eso tenemos que aprender, a darnos permiso de sentirnos mal, temporalmente, claro, no toda la vida, ¿no? Pero hay que aceptarlo, sí es difícil, sí me está doliendo, lo acepto y entonces empiezo a caminar. Y sí se puede, poco a poquito. Y si es necesario, con ayuda profesional. Hay terapeutas que nos pueden ayudar muchísimo cuando nos quedamos como atorados en este duelo, ¿no? Ahora, ante esta frase que también pone Marlene de que la viste cuando falleció, hay una técnica muy sencilla y a veces por lo sencillo no le damos el poder que tiene, pero si por alguna razón se quedó como muy grabada esa imagen, yo te invitaría, así como decía ahorita Coco, date permiso, pero a la hora que estés viendo la imagen, haz movimientos oculares. Y parece mágico y no es magia, es un proceso neurológico, Marlene, pero si tú haces movimientos oculares, la imagen va a ir perdiendo la connotación emocional desagradable que tiene para ti, para que puedas entonces sustituirla por recuerdos agradables de momentos vividos con mamá. Y el libro se llama Amar lo que es una propuesta para aprender a cuestionar la manera en que pensamos, ¿sí? Y la autora se apellida Byron, B-Y-R-O-N, Byron, L-O-N, ¿no? Byron. Lo consiguen hasta en PDF por internet.
Katie Byron es el nombre. Excelente. Bueno, pues Norma, Coco, nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado. Yo me quedo con dos cosas. Vamos a darnos ese permiso de sentir lo que podamos sentir realmente y sobre todo que una mamá siempre va a ser una mamá. Sigamos haciendo que esos recuerdos que de una mamá, de un papá, de un familiar, vivan por siempre. Les agradecemos a toda la audiencia la participación y esperamos que nos puedan continuar apoyando y viendo en estos temas que nos son de mucha ayuda, ya que trabajamos más que esta parte de información, también lo trabajamos de una manera muy práctica. Les agradecemos mucho y pues bueno, terminamos la sesión. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Por participar. Gracias, buenas noches. ¿Qué sigue? Ya la pagamos.